Bueno, en realidad yo soy uno de los más de 1200 exiliados bolivianos. Eh, en realidad esto surge de una postura muy clara que tomamos desde hace ya algunos años atrás, algunos gobernadores de varios departamentos del país que habíamos decidido asumir la defensa de la democracia y que habíamos decidido contener esta arremetida totalitaria de Morales. Yo ocupé algunos cargos ciertamente en el país. Antes de ser gobernador fui presidente de la Cámara de Diputados en Bolivia y antes de ello algunos otros cargos en el ámbito municipal, pero básicamente yo fui derrocado por Evo Morales en mi segundo mandato después de haber sido elegido con el 50% de los votos de mi departamento en Tarija. Este derrocamiento era parte de un plan de descabezamiento de la oposición boliviana, y lo mismo que aconteció conmigo, aconteció con otros gobernadores que eran con quienes liderábamos la oposición nacional en aquellos años. Hoy te puedo decir que el gobernador de Pando, que era parte de este equipo de defensa de la democracia en Bolivia, ya tiene 10 años de preso, está en la cárcel, es un prisionero político del régimen. El gobernador de Beni fue derrocado igual que yo al poco tiempo de que yo salí al exilio. La gobernadora de Chuquisaca también pasó un tiempo en la cárcel y hoy tiene arraigo y no puede salir del país. El gobernador de La Paz está hoy con asilo en España. El gobernador de Cochabamba, que también fue parte de este proceso, está con asilo en Estados Unidos. Todo actor relevante de la política boliviana ha sido obviamente ampliamente perseguido y hostigado, lo cual ha provocado, primero, decenas de presos políticos, miles de perseguidos políticos, más de 1200 exiliados políticos y un país que vive atemorizado por un régimen que le ha robado ciertamente su libertad y que no respeta sus derechos. Esta persecución que empezó con la cabeza de la oposición boliviana hoy continúa. Se expandió a actores sociales, cívicos, líderes campesinos, líderes indígenas, medios de comunicación, iglesias, ONGs, todo quien ose expresar o tomar una postura disidente con el régimen o declara defensa democrática, obviamente termina perseguido, y esto es lo que está pasando sensiblemente en Bolivia. El caso de la libertad de prensa, obviamente, es un país en el que no existe. La prensa está o comprada, y digo comprada porque hay mucha información confiable de que altos funcionarios del Estado han adquirido medios de comunicación usando nombres falsos. Hay un libro incluso escrito por un periodista muy reconocido en Bolivia que detalla cuáles son estos medios y de qué manera se han hecho las adquisiciones. Pero además de esto, existe una manipulación permanente y una presión permanente con los medios que no están alineados con el régimen. Algunos de ellos fueron cerrados, otros son manipulados y extorsionados a través del uso de los recursos públicos. Existen muchos líderes de opinión en Bolivia, en los medios de comunicación, que han sido obligados a abandonar los medios. Los propietarios de los medios de comunicación han sido amenazados de ser cerrados sus medios si mantenían en sus filas a este tipo de personalidades en el ámbito de la comunicación, y sencillamente hubo un vaciamiento en los medios de comunicación de este tipo de opinión, y hoy obviamente estamos en presencia de una Bolivia en la que no existe libertad de expresión en absoluto. Bueno, Bolivia ha perdido su condición de Estado democrático, claramente, porque no concurre en el Estado boliviano ninguno de los elementos esenciales que están establecidos en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana para poder llamarse un Estado democrático. Pero además de ello, Bolivia va velozmente camino a la consolidación de una dictadura. Y en esta perspectiva, un paso fundamental que el régimen boliviano ha dado para hacerlo es justamente violar la Constitución y desconocer el voto popular para proponerse la reelección indefinida,
que está prevista para el próximo mes de octubre del año 2019. Bueno, primero hay una decisión de perpetuar a Morales en el poder para consolidar una dictadura. Y esto se lo está haciendo, seré un poco más preciso, sobre la base de haber violado el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece un límite a los mandatos. Según la Constitución, es el artículo 168 que lo tengo en la mano, claramente dispone que únicamente un presidente puede ser reelecto por una vez. En el caso de Morales, ha sido elegido por un periodo, ha sido elegido por un segundo periodo, hoy está en ejercicio de un tercer mandato que ya es inconstitucional y violatorio de la Constitución Política del Estado, que le fue concedido graciosamente por la justicia boliviana a través del Tribunal Constitucional. Y hoy nuevamente ha decidido ir a un nuevo mandato con la nueva autorización de la justicia boliviana, quien está violando este artículo 168 y está desconociendo el mandato de un referéndum que se realizó el 21 de febrero del año 2016, que rechazó cualquier posibilidad de reelección. Morales ciertamente generó una expectativa importante para el país. Mucha gente creyó en él. Mucha gente, incluso de la clase media, de la clase alta, los empresarios, finalmente hicieron una apuesta por él intentando un cambio en Bolivia. El haber visibilizado la problemática indígena, el haber visibilizado la pobreza, la discriminación, creo que es un mérito que hay que reconocerlo. Pero a partir de hacer utilización de este tipo de realidad y de estas necesidades para avanzar en un plan totalitario como en el que está abiertamente encaminado hoy, obviamente que no vale la pena. O sea, él abandonó las banderas originales para dar un curso distinto a su proyección política. O sea, dejó de ser un demócrata, en otras palabras, para convertirse en un nuevo dictador, simplemente cuya ambición es perpetuarse en el poder. En esta lógica ha encontrado contradicciones en el camino con la propia base política y social que lo sostuvo. De hecho, hoy gran parte de sectores indígenas están haciendo parte de la oposición abierta al régimen de Morales, y hay otra parte que ciertamente todavía lo acompaña. En el mismo ámbito campesino ocurre lo mismo, en el ámbito obrero, en el ámbito sindical, existe lo mismo. O sea, aquel líder revolucionario, con banderas correctas de aquel momento, hoy está siendo visto como un nuevo dictador que arrebata los derechos de la gente, que pisotea los derechos humanos, que rompe el orden constitucional, que quebranta el Estado de Derecho, que roba las libertades, solamente en una perspectiva de su ambición personal de perpetuarse en el poder. Digo, por un lado personal, pero además en una perspectiva de hacer de Bolivia un territorio, un anclaje aún más evidente de un proyecto mucho más grande de carácter supranacional totalitario, que es el que en gran medida él expresa en el caso de Bolivia. Muchas gracias, Mario. Seguiría preguntando, pero si hay no, mucho. puede ser. Ante tanta gravedad, que en esencia constituye una ruptura del orden constitucional y el Estado de Derecho, han habido reacciones todavía tibias en la comunidad internacional. Este es un tema que lo conocen pocos o lo conocen mucho y se hacen que no conocen. Este sería un gravísimo problema. A ver, en el caso concreto de la OEA, ha habido una iniciativa muy concreta y muy importante. El secretario general de la OEA le ha pedido a la Comisión de Venecia que dé un informe sobre si la reelección indefinida, que es lo que hoy está planteado en Bolivia, constituye un derecho humano o no. ¿Por qué? Porque al momento de habilitar a Morales, no para un cuarto mandato, sino para una reelección indefinida, el Tribunal Constitucional boliviano dejó sin efecto el mandato constitucional, alegando que
cuando establecía un límite de 2 mandatos, estaba violando el derecho humano a la reelección indefinida de Morales. De ahí la relevancia de este informe. La Comisión de Venecia se ha pronunciado señalando que definitivamente la reelección indefinida de un mandatario no es un derecho humano. Por otro lado, hemos conocido un reciente fallo, o más bien un dictamen todavía, de una opinión muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a Nicaragua. A partir de una demanda planteada por un ex candidato a presidente que disputaba con el actual presidente Ortega el poder hace algunos años atrás, hace 8 años exactamente. La comisión también se ha pronunciado hace muy pocos días diciendo de que la reelección indefinida no es un derecho humano. Conclusión: están todos los argumentos para sostener que esta decisión del régimen boliviano de llevar a Morales a una reelección indefinida para perpetuar en el poder carece de base legal y carece de legitimidad porque fue rechazada por el pueblo boliviano en un referéndum. ¿Qué esperamos en todo caso? Que la OEA profundice esta consulta y la transforme en una decisión institucional mucho más clara. Esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie aclarando si la reelección indefinida es un derecho humano reconocido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos o no lo es. Y por otro lado, es fundamental, todavía hay mucho silencio, que los estados democráticos, como el Grupo de Lima y este conjunto de 50 o 60 países que tomaron una postura en relación a Venezuela, tomen una postura igual en el caso de Bolivia, con toda la argumentación que he sostenido para evitar que Morales sea candidato nuevamente en octubre del año 2019. La Corte Interamericana es la única facultada para interpretar la Convención Americana. Lo que hizo el Tribunal Constitucional Boliviano de atribuirse la facultad de interpretar que la reelección indefinida es un derecho humano está fuera de lugar. Hay que lograr que el órgano competente, que es esta Corte, se pronuncie, y hay básicamente 3 posibilidades. Que algún Estado que hace parte de la OEA le pida una opinión consultiva, que el secretario general lo haga o que lo haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Varias organizaciones bolivianas de la oposición boliviana, los exiliados bolivianos también lo hicimos, y otras organizaciones de derechos humanos ya han cursado comunicaciones a la OEA para que activen estos mecanismos de consulta. Todavía no ha llegado una petición formal a la Corte y esperamos que eso acontezca en los próximos días. Esto es en el ámbito estrictamente de la OEA. Entonces, siguiendo el caso de Venezuela, sería coherente que el Grupo de Lima, los países que integran el Grupo de Lima, formulen este pedido a la Corte, ¿no? Absolutamente. Por un lado, pedir que la Corte se pronuncie, pero por otro lado, es fundamental que estos estados democráticos que han decidido tomar una postura valiente y clara de defensa de la democracia en la región, en el caso de Venezuela, tomen una conducta similar. ¿Por qué? Porque ellos están objetando, en el caso de Venezuela, la ilegalidad y la ilegitimidad de Maduro para ejercer el poder. La ilegalidad porque nace de un vicio, una transgresión a la norma constitucional, y la ilegitimidad porque surge de una elección que carece, digamos, de las formalidades y las condiciones para que sea una elección libre y justa. En el caso de Bolivia, nosotros podemos concluir que está ocurriendo lo mismo. Así como en Venezuela existe una usurpación de poder por parte de Maduro, en el caso de Bolivia estamos en presencia de otro usurpador, que es Evo Morales. Y digo porque hoy mismo está usurpando ya un tercer mandato que no le corresponde. Y está pretendiendo un nuevo acto de usurpación, desconociendo la legalidad y desconociendo el mandato del soberano expresado del voto popular. Un mínimo de coherencia nos indica que todos estos países que han solicitado que Maduro abandone
su empeño de permanecer en el poder, deberían tomar una postura similar y pedirle a Morales que no viole la Constitución, que respete el orden constitucional, el Estado de Derecho, y que decline su decisión de ir a un cuarto mandato que obviamente es inconstitucional.